Tenemos ahora el circuito eléctrico. El circuito eléctrico se representa de esta manera. Tenemos acá la fuente de tensión o de voltaje y tenemos la resistencia. Tenemos acá un interruptor. Al aplicar el voltaje en la resistencia, es decir, cuando nosotros cerramos el circuito, determinamos la intensidad de corriente en el circuito, es decir, el voltaje y la resistencia son las magnitudes que se van a proporcionar en un circuito. Y la intensidad de corriente es la magnitud que se va a determinar cuando nosotros aplicamos el voltaje sobre la resistencia. Recordamos, el voltaje es la fuerza electromotriz capaz de generar el flujo o movimiento de los electrones y la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, si nosotros en un primer ejemplo, tuviéramos una fuente de tensión o de voltaje, por ejemplo, de 5 voltios, ¿ok? Aplicado sobre una resistencia, por ejemplo, de 10 ohmios. Recordamos que el símbolo de el omega me representa la unidad del ohmio. Entonces, ¿qué me piden hallar? La intensidad de corriente. ¿Ok? Recordamos que por la ley de Ohm, la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, ¿cuánto es el voltaje? 5 voltios entre, ¿cuánto es la resistencia? 10 ohmios. Entonces, la intensidad será igual. 5 entre 10, 0.5. Ahora tenemos voltio entre ohmio. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad de la intensidad de corriente? Recordamos que el voltio entre ohmio es igual al amper, que es la unidad de la intensidad de corriente. Entonces, ¿de cuánto es la intensidad de corriente en este circuito? De 0.5 amper. Si nosotros, por ejemplo, seguimos con este circuito y tenemos un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo me dicen que el voltaje aplicado, por ejemplo, es de 10 voltios. ¿Ok? Y la intensidad de corriente que está circulando por este circuito, por ejemplo, la intensidad de corriente que está circulando es de 2 amperes. Me piden cuál será el valor de la resistencia. ¿Ok? Recordamos la ley de Ohm. Aquí recordamos el triángulo mágico, que el voltaje va en la parte superior, la intensidad y la resistencia en la parte inferior. Por lo tanto, resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje es de 10 voltios y la intensidad de corriente es de 2 amperes. 10 entre 2, 5. ¿Ok? ¿Y cuál es la unidad de la resistencia? El ohmio. Por lo tanto, ¿de cuánto es la resistencia aplicada en el circuito? De 5 ohmios. Un tercer ejemplo. Tenemos una intensidad de corriente circulando en el circuito de 3 amperes. Y la resistencia que tenemos en ese circuito, por ejemplo, es de 10 ohmios. Me piden hallar el voltaje. Por la ley de Ohm, el voltaje, recordamos, es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Cuánto es la intensidad? 3 amperes por la resistencia, 10 ohmios. Por lo tanto, el voltaje será 10 por 3, 30. 30 voltios tenemos en el circuito. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar los valores dentro de un circuito eléctrico que corresponden al voltaje, a la intensidad
y a la resistencia.